Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16. Primera de Timoteo 4, versículos 13 al 16. Hoy vamos a leer mucho la palabra, así que si se le complica buscarlo, apúntelo en su libreta, hermano, y con calma lo puede volver a estudiar. Amén. Desgraciadamente ahorita nos están fallando la señal del teléfono para transmitir, pero igual, hermanos, usted en sus apuntes puede seguir estudiando. Amén. Dice la palabra de Dios: entre tanto que voy. Este es el apóstol Pablo dándole una exhortación a Timoteo. Le dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16, que es el que ocupamos, dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo que tuviera cuidado de él y de la doctrina. Amén. Porque si se descuida, puede cometer un error y engañar y mentir. Amén. Por la sencilla razón, hermanos, de que la palabra de Dios es vida para unos, pero muerte para otros. Así como la cruz para unos es vida y para otros es locura. Amén. Así es la palabra de Dios. Para unos que están con un velo espiritual y no pueden ver más allá. Hay veces que uno habla con otros hermanos de otra ideología y le explicas tú y los hermanos no entienden y se quedan, tienen un velo espiritual que Dios no los permite ver más allá de la palabra. Ellos leen y no entienden, como dice la palabra de Dios. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, porque así el Señor lo ha querido. Amén. Y solamente el Señor les va a quitar esa meta espiritual a quien Él quiera quitársela. Un día nosotros clamamos a otro Dios, nos hincábamos ante ídolos, íbamos a otras iglesias, pero no teníamos entendimiento, y vino la luz de la verdad de la palabra de Dios, y ahora vemos los errores en los que estábamos y en los que estamos todavía, y vamos corrigiéndonos por la palabra de Dios. Amén. Fíjese, la versión traducción lenguaje actual del mismo versículo 16 de Timoteo dice: Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Si se fija cómo cambia la traducción: compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo eso y no solo te salvarás a ti mismo, sino también salvarás a los que ¿qué? A los que te escuchan. Si yo no tengo cuidado de lo que hablo, de lo que enseño, no solo me voy a perder yo, sino también los que me escuchan. Por eso es importante, hermano, que sepamos distinguir y saber escudriñar la palabra de Dios. Hay veces que la gente, dicen hay pastores que no se preparan para la predicación, no estudian y llegan media hora antes al culto, abren su Biblia y se ponen a orar y empiezan a decir al Señor: Señor, dame de tu palabra, dame de tu Espíritu Santo, revélame. Amén. Y eso es bíblico, que debemos ir ante el Señor para que el Señor nos enseñe y nos hable. Pero también hay que estudiar, hermano. Como yo les decía el otro día a los hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, que le manda una carta a uno de sus discípulos, le dice: tráeme la capa que dejé en la casa de Troas, y tráeme los pergaminos, y tráeme también los libros, en especial tráeme los libros. El apóstol Pablo, hermanos, es el hombre, el apóstol que fue y vino al tercer cielo. Amén. Que vio en una visión al Señor Jesús. Amén. Y quedó ciego. Y el Señor le hizo milagros y le dijo: de ahora en adelante yo te voy a enseñar lo que tienes que padecer por causa de mi nombre. Amén. El apóstol Pablo es uno que estaba predicando en un edificio y dice que un joven se cayó del tercer piso y murió. Y el apóstol Pablo baja, ora por él y lo resucita y sigue predicando. Ese es el apóstol Pablo. Amén. Un día naufragó y quedó perdido en una isla y el Señor lo rescató. Amén. Un día predicando, estaba sentado en una piedra y dice que una serpiente lo mordió. Y la gente a la que le estaba predicando se le quedaba viendo y entre ellos decían: ¿a qué horas va a caer este muerto?
pero no cayó muerto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ese es el apóstol Pablo, que tiene historia. Decía, si alguien tiene de qué gloriarse, yo tengo más, decía el apóstol Pablo. Soy judío de los judíos, soy romano de los romanos, tengo tantas, estudié en tal lado, enseñado por Gamaliel, uno de los mejores sacerdotes del pueblo de Israel. Fui capacitado por los mejores, tengo entendimiento, sé hablar este idioma y este idioma, tengo esta capacitación. Dice, si alguien quiere gloriarse, yo tengo con qué gloriarme más, pero todo esto lo tengo por basura delante de la doctrina del Señor Jesucristo. Él, hermanos, siendo el apóstol Pablo, siendo quien fue, buscaba libros para estudiar. Y no era cualquier libro, hermanos, era el libro de Isaías. En aquel entonces todavía no estaba el Nuevo Testamento. Eran los libros, los proverbios de Salomón. Amén. La Torá, como ellos le llaman, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Amén. ¿Por qué? Porque él quería, hermanos, seguir estudiando la palabra de Dios. A pesar de que el Señor estaba con él, él buscaba estudiar. Cuanto más nosotros, hermanos, debemos estudiar, debemos prepararnos. Entonces, que un pastor no se prepare para venir a predicar, eso habla de su irresponsabilidad. Como dijeran en el rancho, de su cuachalotencia. Y eso, hermanos, no está bien delante de los ojos del Señor, porque los hombres de Dios deben estar enteramente preparados para enseñar. Amén. Si no, imagínense qué tipo de predicación, si yo no hubiera estudiado, qué tipo de predicación les voy a dar. Y entonces me voy a perder yo y se va a perder usted. ¿Por qué? Porque si usted no escudriña tampoco, si usted nada más me oye lo que yo le digo y no lee, y no estudia y no investiga para ver si es cierto, como ese bello ejemplo que tenemos de la iglesia de Berea, que dice que ponían en balanza la predicación del apóstol, estudiaban para ver si era cierto lo que él decía y lo hallaban verdadero. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, realmente estudian las predicaciones después de salir de aquí, en el transcurso de la semana? Amén. Entonces, hermanos, por eso tenemos que tener cuidado de lo que enseñamos y de lo que aprendemos también. Amén. Porque cuando vamos a predicar, podemos predicar una mentira. Hay veces que hay gente que dice, pues como dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En dónde dice eso, hermano? No viene. Como dice la palabra de Dios, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde dice eso? No viene en la palabra de Dios. Mas sin embargo dicen, como dice la palabra de Dios, la palabra de Dios no dice eso. Y si hay alguien que estudia la palabra de Dios y tú le sales con eso, te va a decir, hermano, ¿qué pasó? Eso no es cierto. Amén. ¿Y sabe a quién le sucede mucho esto de malinterpretar la palabra de Dios? A los testigos. Porque ellos agarran un versículo y te lo leen. Mira, el libro fulano de tal, capítulo fulano, versículo fulano dice así. Y luego se brincan, y otro libro acá dice así. Y luego por acá otro dice así. Y todos los acomodan a lo que ellos quieren hablar. Pero si tú te pones a leer todo el contexto de lo que ellos leyeron, te vas a dar cuenta que está hablando de otra cosa. Eso es un texto sin contexto. Y como dice el dicho entre cristianos, ¿no? Un texto sin su contexto es ¿qué? Es puro pretexto. Amén. Ay, este versículo se oye bonito. Y Jesucristo te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre de ti. Ay, este es para mí, está bonito. Pero no lo leemos todo completo lo que dice. Amén. Entonces, hermano, por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Vamos a leer el primer error, y es uno de los más comunes y más usados. Amén. ¿Ya saben cuál es? Malaquías, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Amén. Malaquías 3, versículos 8, 9 y 10. Dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros
la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jesucristo de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Nosotros somos una iglesia que diezma sin compromiso. Amén. Porque ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el yugo. Amén. Ahora somos esclavos de Jesucristo en la libertad. Amén. Nadie se va a ir al infierno si no diezma, pero tampoco nadie se va a ir al cielo si diezma. Amén. La gente usa este versículo y lo escuchaba de un hermano dentro de la congregación donde nosotros solemos convivir, que predicaba acerca de este versículo, y él decía: este versículo es para la iglesia hoy en día, y tú le estás robando a Dios porque no le traes los diezmos a su casa. Amén. Pero este es un versículo fuera de serie para la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no le está reclamando a la iglesia aquí. Dios le está reclamando al pueblo de Israel, que se había comprometido a diezmar, que ellos mismos se habían echado la soga al cuello, y que ellos dijeron: no abandonaremos tu casa, no dejaremos de traer el diezmo ni las ofrendas a tu casa. Amén. ¿Dónde dice eso? Nehemías capítulo 13, todo completo, léalo. Ahí es donde dice: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, dejó de traer el diezmo a la casa de Dios. Y entonces los que estaban al servicio del templo, los levitas y los sacerdotes, al no traerles el diezmo, pues ellos no trabajaban, se dedicaban, su trabajo era la iglesia. Entonces, si no había diezmos y no había ofrendas, pues no había que comer. Entonces ellos abandonaron su puesto de levitas, de sacerdotes, y se fueron a su heredad, dice la palabra de Dios, se fueron a sus casas con sus familias a trabajar. ¿Por qué? Porque el pueblo se desatendía. Eran 10 tribus. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran las tribus de Israel? Ve, hermano, qué fácil es mentir. 12 tribus, y una de ellas era la tribu de Leví. Y los hijos de Leví eran los encargados de la iglesia: sacerdotes, pastores, predicadores, músicos. Todos ellos se dedicaban a la música y al servicio del templo. Y los otros 11 tribus se dedicaban a trabajar, y de su trabajo traían el 10% para que los de la tribu de Leví comieran. Amén. Porque no trabajaban. Entonces el pueblo dejó de traer el diezmo, y los levitas pues tuvieron que salir a trabajar para comer. Amén. Entonces, hermano, cuando llega el profeta, dice: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los levitas? Pues allá andan trabajando. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó de diezmar, dejó de traer ofrenda. Y entonces ahí el profeta reprende al pueblo, y el pueblo se compromete. Y por eso Dios en Malaquías 3 capítulo 8 le dice: ¿robará el hombre a Dios? Le pregunta Dios al hombre. Pues ustedes me están robando. Y dices todavía: ¿en qué te estoy robando, Señor? En sus diezmos y sus ofrendas, porque ustedes se comprometieron a no dejar la casa de Dios abandonada. Malditos son con maldición, porque todos ustedes, la nación completa, fíjese lo que dice, la nación completa. ¿Cuál nación? La nación de Israel. La nación completa me han robado. Traigan sus diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? Un granero, un edificio como este, una bodega donde se guardaba el grano, el aceite, el vino, toda la comida. Amén. Traigan sus diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, que yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hoy en día, hermanos, hay un movimiento muy fuerte que se llama el movimiento de la prosperidad. Y usted a lo mejor lo ha escuchado: pare de sufrir. Amén. Que dicen que los hijos de Dios no deben ser pobres, no deben padecer, no deben tener hambre, porque somos hijos del Rey. Y que si tú das, Dios te va a dar 1000 veces más lo que das. Entonces la gente saca cuentas y dice: si doy 1000 pesos y Dios me lo va a multiplicar, ¿cuánto va a ser? Pues voy y doy 1000, voy y doy 2000.
y los engañan y les hacen esto. Ustedes me están robando, le están robando a Dios. Tráiganle lo que le han robado, tráiganle sus diezmos, sus ofrendas, y entonces Dios los va a bendecir 1000 veces más. Y la gente con ese engaño se va. Y yo le pregunto a usted, si usted le da algo a Dios, ¿Dios se va a quedar con las manos vacías? No, eso es bíblico. Por eso dice el apóstol Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Eso dice la palabra de Dios. Dios no se queda con las manos vacías. Si tú le das a Él, Él te va a multiplicar. Eso es cierto, pero no le des por conveniencia. No hagáis tesoros en esta tierra, donde el orgullo y la polilla corrompen el producto. Este mueble se va a echar a perder un día, de la humedad se lo van a comer las termitas. No hagas tesoros aquí, busca hacer tesoros en el cielo, y esos tesoros no se compran con dinero, hermano. Amén. Entonces, hermano, ¿es para ti Malaquías 3 del 8 al 10? No, es para el pueblo de Israel. Pero si yo me comprometo con Dios, debo cumplir. Por eso dice la palabra de Dios, que tu sí sea sí y que tu no sea un no. Por eso cuando el pastor: hermanos, ocupo gente que vaya a venir aquí, lo quiero el sábado a tal hora. Si usted va a venir, dígale que sí, pero si no está seguro, ¿sabe qué, hermano? Yo no, porque no sé si voy a poder. Y si usted puede, venga. Más vale decir no y venir que decir sí y no venir, como los hijos. La parábola de los hijos, amén. Entonces, hermanos, si usted se va a comprometer a dar un diezmo, no me lo diga ni a mí, ni al pastor, ni al hermano. Yo me voy a comprometer, Usted comprométase usted con el Señor. Pero eso sí, si una vez que se comprometa, el día que usted le falle, entonces usted estará robando a Dios, porque ya se comprometió. Amén. Una vez unos hermanos hicimos una promesa, estábamos pequeños en conocimiento, y nos pusimos ahí y dijimos: si alguien de los que estamos aquí un día se echa para atrás y quiere renunciar a la religión o al cristianismo, que muera. Fíjese, hermano, que ya han muerto varios por esas palabras que dijimos, por habernos comprometido y no cumplir. Amén. Hermanos que se han ido para atrás y murieron. ¿Se salvaron o no se salvaron? Yo no sé, no soy Dios para juzgarlos. Solamente el Señor sabe. Amén. Entonces, si se va a comprometer, comprométase con el Señor, no con nadie más. Y que cuando su mano izquierda no sepa lo que va a hacer su derecha. Amén. No diga: hermano, yo doy el 10%, yo doy el 15%. Todos pelean por si el diezmo es bíblico o no, pero nadie pelea por dar más. Yo no veo a nadie diciendo: vamos a dar más. Estoy enojado porque no me dejan dar más del 10. Yo no veo gente haciendo eso. Amén. Y si comprendiéramos, hermano, lo que Dios hace por nosotros, créanme que ni el 100% de lo que ganemos va a alcanzar para pagarle. Amén. Pero eso ya se lo dejo a su conciencia, que conforme a lo que Dios ha hecho con usted, usted sea agradecido. Amén. Ya eso depende de usted. Gloria a Dios. Bien, hay otro, hermano, otra mala interpretación. Vamos a leer Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas veces creemos, hermanos, que porque tenemos hijos que nacieron en la iglesia, son salvos. Y eso es un error. Es salvo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón y se bautiza. Mis hijos pueden ser salvos por mí, eso es diferente. Pueden alcanzar misericordia por mí. ¿Por qué? Porque yo me entregue a los pies del Señor. Pero eso no es garantía. Normalmente la mala interpretación de la palabra en los proverbios suele pasar mucho. Los proverbios, hermanos, no son promesas absolutas. No siempre van a aplicar a la vida de todos. Amén. No porque ahí diga que el que madruga Dios lo ayuda, no siempre te va a ayudar Dios porque madrugues. Amén. No siempre va a aplicar, hermano. Entonces muchas veces la gente se toma Proverbios 22, 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él.
Yo voy a enseñarle a mi hijo el camino de Jesucristo y como dice su palabra, él nunca se va a apartar de ese camino. Déjeme decirle, Judas caminó con el Señor, caminó en su camino y fue hijo de perdición. Caín nació de Adán, igual que Abel, y Caín fue hijo del malo. No quiere decir que si usted viene a la iglesia, todos sus hijos o sus familias se van a salvar. Si usted es salvo, agradézcale a Dios por usted, porque la salvación es personal. Si mi esposa o mis hijos se pierden, me va a doler, pero yo tengo que agradecerle a Dios porque me salvó a mí. Se oye envidioso, hermano, pero es la verdad. Yo debo agradecerle a Dios por mí, por lo que Dios hizo conmigo. Si ya se salva mi esposa y se salvan mis hijos, pues qué bueno, qué gran bendición. Amén. Por eso muchos toman, instruyen al niño en su camino y no se va a apartar nunca. Y pasa que destruimos a los niños en el camino del Señor y a los 20, 30 años se van al mundo y se pierden y no vuelven. Y entonces dice uno, ¿dónde quedó la palabra de Dios? Amén. Porque no todos los proverbios son una promesa absoluta. No todas las veces va a aplicar para nosotros. Eso debemos entenderlo, ¿no? Amén. Que no siempre los proverbios van a aplicar para nuestra vida. Los proverbios son consejos sabios. Eso significa proverbio, consejo sabio. Que a alguien le sucedió algo y aprendió de eso, usted aprenda de esto. Si usted instruye al niño en un buen camino, pues probablemente va a tener una buena vida. ¿Por qué le digo probablemente? Porque una vez había un psicólogo, no me acuerdo cómo se llama, que tenía un tema que decía hijos huérfanos de padres vivos. Fíjese el tema, hijos huérfanos de padres vivos. ¿Qué quiere decir? Que a veces tenemos padres que no nos enseñan bien el camino y hay hijos que se van a las drogas, que se van al alcoholismo, a la prostitución y se pierden porque no hubo padre que lo aconsejara. Pero también yo conozco gente que no tuvieron ni padre ni madre que los aconsejó y sin embargo ellos terminaron una carrera y son personas de bien. Amén. Y yo conozco gente que los padres se gastaron la vida por darles un buen ejemplo a los hijos, les dieron consejos y los hijos se volvieron malos. Amén. Entonces no siempre aplica el proverbio. Tú puedes instruir a tu hijo y si la gracia de Dios lo alcanza, se salvará. Si no, no. Aunque tú lo enseñes bien, si Dios no quiere, no se va a salvar. Amén. ¿Y quién es Dios? La mayor autoridad. ¿Y quién le puede reclamar a Él? Amén. Bien, vamos a leer otro, hermano. Isaías 43, versículo 12. Versículo 1, perdón. 1 y 2. Isaías 43, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ahora, así dice Jesucristo, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Fíjense, hay un canto que nos gusta mucho, se llama Así vale la pena. ¿Y cómo dice el párrafo de Así vale la pena? A ver los del coro. ¿Cómo? No, el párrafo que habla de lo que estamos hablando ahorita. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, algo así, ¿no? Si por las aguas, y no voy a tener temor. Y hay mucha gente que se toma Isaías 43, 1 y 2 muy al pecho. Si yo me tomo algo envenenado, no me he de morir porque Jesucristo me salva, es mi guardador. Amén. Si yo, hermanos, me aviento de un edificio, a sus ángeles mandará cerca de mí para que me rescaten. Amén. Y tomamos la palabra de Dios muy en serio. No sé nadar, pero me voy a aventar porque Jesucristo me va a salvar. Si no sabes nadar, te vas a ahogar, hermano. Amén. No tengo temor porque el Señor está de mi lado. Y malinterpretamos la palabra de Dios. ¿Y cuánta gente no muere por esto? Porque Jesucristo debe estar conmigo y Él dice que si paso por el fuego, no me de quemar. Amén. Y se queman. Amén.
Entonces estamos malentendiendo la palabra de Dios. Un hermano, hace tiempo estaba yo en un grupo musical, un hermano Marconi, cantábamos en varias iglesias, y entre ellos andaba un hermano que cantaba, también cantaba mariachi. El hermano le pegó diabetes, y oraron por él, y el Señor lo sanó de la diabetes. Y entonces un día en el ensayo, pues como era un ensayo no formal, pues vacilábamos, tomábamos refresco, el hermano se trae una coca, y se estaba tomando la coca. Y yo le digo, hermano, ¿que no tenías diabetes? Sí, pero Jesucristo ya me sanó. Hermano, y si Jesucristo ya te sanó, ¿qué haces tomando coca? ¿Qué haces haciendo, provocando a que te salga la diabetes? Es que Jesucristo ya me sanó, tengo un cuerpo nuevo. Sí, hermano, pero no malentiendas la palabra de Dios. Si Jesucristo tuvo misericordia de ti es para que cambies, y aún cambies tus hábitos de comer. Si tú sufriste de diabetes, deja la Coca-Cola. Tienes razón, hermanos, pero tienes razón, y se tomó toda la coca. No es que la agarró y fue y la tiró, o sea, se la tomó. Y le digo, hermano, dice la palabra de Dios que no tentarás al Señor tu Dios. Él ya te sanó y tú lo estás tentando a que te quieres volver a enfermar. Amén. Entonces, hermanos, a veces así tomamos la palabra de Dios, ¿no? Cuando pase por el fuego no viene a quemarme, si vale la pena, amén. No. Si tú no sabes nadar, no te avientes a lo hondo, porque te vas a ahogar. Jesucristo no va a bajar a salvarte, hermano. ¿Puede suceder un milagro? Sí puede, hermano. Puede pasar un milagro. Nos testificaba una hermana que puso una cubeta con agua y metió un calentador eléctrico para calentar el agua. Y dice que su niña metió las manos al agua. Amén. Jesucristo puede hacer un milagro de esos. Sí puede. Pero no es que la niña fue y voy a meter las manos acá, Jesucristo está conmigo. O a poco ve al hermano Humberto o a mi papá o a mi hermano que Jesucristo está conmigo, voy a agarrar el cable 220, al cabo no me va a dar toques porque Él me protege. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿les da toques hasta con la pastilla abajo? ¿Por qué? Porque así es la vida, hermano. Amén. Entonces no debemos tomar la palabra de Dios a la ligera. Aunque quisiéramos, hermanos, no siempre va a aplicar para nuestra vida. Amén. Algunas veces el Señor es específico en algo, para alguien, para algún pueblo, para algún personaje, para Israel o para algún profeta. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 32. Este les va a gustar a muchos, hermanos. Romanos 8, 32. Se lo voy a leer, amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. ¿Cómo no nos va a dar el Señor todas las cosas si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y darnos salvación? Si nos dio a su Hijo, que no nos dio un carro nuevo, amén, que no nos dé una casa con alberca, que no nos dé mucho dinero en el banco, ¿verdad? Pídale al Señor, dice la palabra de Dios que si pides, Él te dará. Amén. Pídale al Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que busca encuentra, y al que pide se le da, y al que toca la puerta se le abre. Usted quiere un carro nuevo, pídaselo al Señor, Él se lo puede dar. Usted quiere más dinero, pídaselo al Señor, Él se lo puede dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Amén. Esto, hermanos, lo va a escuchar en las iglesias que están llenas de gentes. Pídale al Señor otra casa más nueva, en Bonaterra, en tal lugar, en la biosfera. Pídale un carro nuevo. ¿Cuál quiere? Una vez un hermano se me arriba a mí y me da 2 semillas del ermitaño, unas semillas ungidas de no sé de dónde las sacó. Y me dice, hermano, ¿tú trabajas en una agencia de carros, verdad? Sí. Esta semilla es para ti y esta es para mí. Esta semilla siembra la tuya, una Odyssey nueva, en una camioneta familiar cerrada, bonita, que cuesta más de $500,000 de pesos. Esa la vas a echar ahí, y donde caiga esa semilla, ese carro va a ser para mí. Dice, y esta otra semilla es para ti, para que tú la siembres.
Yo creo que esas semillas se me cayeron en la droga, porque ese pastor se perdió. Dejó a su mujer, se fue con otra mujer, se metió a vender droga y hoy ya no sabemos nada de ese pastor. Se hizo pastor sicario. Amén. ¿Todo por qué? Por mal interpretar la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice: donde mi pie pise, ese lugar tiene que ser bendecido. Amén. Y que si yo voy a una tienda, la tienda se tiene que llenar de gente porque está un hijo de Dios ahí presente. Si así fueran, nuestros negocios fueran fructíferos, hermano. Mi mamá tiene una papelería. Si así fuera, ella es una hija de Dios, la papelería estuviera a reventar de clientes. Amén. Pero mal interpretamos la palabra de Dios. Amén. Este hermano me decía: siembra esa semilla ahí, y donde tú la pongas, si tú quieres un carro, ahí lo vas a poner, y Dios te va a dar ese carro. Y yo dije: si yo lo siembro en su esposa va a ser mía. Si yo lo siembro en su casa de usted, ¿su casa va a ser mía? ¿Verdad que son mentiras? ¿Por qué? Porque mal entendemos la palabra de Dios. ¿Cómo no nos va a dar Dios todas las cosas? Decía el apóstol: ustedes no reciben porque no saben pedir, porque piden puras cosas vanas. Recuerdo yo, no ha salido, alguien se va a acordar, que un niño pasaba seguido a pedir oración por cosas, perdón la palabra, pero cosas infantiles, tontas. Se levanta el niño y dice: Padre Cristo, hermano, yo les pido por mi PlayStation para que funcione. Fíjese, hermano. Todavía pedir por la sanidad de un animal, pues todavía está pasable. Una vez pasó y pidió por sus gatitos, ¿no? Porque sus gatitos estaban enfermos, algo así. Y dice: Padre Cristo, hermanos, pido oración por mis gatitos porque están enfermos. Bueno, todavía un animal, pues es un ser vivo, ¿no? Pero pedir por el PlayStation para que funcione. O sea, no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Una hermana también, mamá de este niño, su esposo estaba enfermo, un hermano ya muy grande. Pasa la hermana con toda la ignorancia del mundo: Padre Cristo, hermanos, pido oración por mi esposo para que se muera o para que Dios lo sane ya, porque ya me tiene cansada. Fíjense, hermano, la ignorancia, donde Dios contesta la petición. Y fíjense lo chistoso de la vida. ¿Sabe quién se murió primero? Ella. Y el hermano vivió, ya falleció, pero vivió. ¿Sí falleció ya, hermano? Sí, a lo mejor ya lo maté yo y no se muere. No, pero sí ya falleció el hermano. Entonces, hermano, no malentendamos la palabra de Dios. No le cambiemos. Amén. Dios no nos va a dar todo siempre. Dios nos va a dar conforme a lo que vayamos necesitando. Amén. No lo que no necesitemos. Vamos a leer otro, Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Este lo he estudiado mucho en otras iglesias de movimientos apostólicos. Mateo 3, 11. Dice la palabra de Dios: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Y a veces, una vez fuimos a una cruzada de milagros, no sé qué, y había un hermano que traía un trapo y oraba por los enfermos, y se les animaba a los hermanos y les decía así: ¡fuego! Y fuego, y la gente caía para atrás y se convulsionaba y no sé qué tantas cosas hacían. Y así decía: fuego del Espíritu Santo, y fuego y quémate en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque malentienden la palabra de Dios. ¿Sabe qué entiendo yo por fuego aquí? Por fuego del infierno. Porque Jesucristo vino a salvar a los que se van a salvar y a condenar a los que se van a condenar. Nos va a salvar por medio de su Espíritu, y a los que no son salvos los va a llevar al infierno, al lago de fuego, a los hijos de perdición. Amén. Pero muchos dicen: yo quiero fuego del Señor. ¿Por qué? Porque en Hechos dice que cuando descendió el Espíritu sobre los apóstoles, parecía que venía un fuego sobre ellos en lenguas. Y dicen: fuego para que hables en lenguas. Amén. Que decía que eran lenguas de fuego. Son
son simbología, hermano. No quiere decir que literalmente bajó una lengua de fuego y los lamió. Amén. Y usted no espere ver fuego del Señor limpiando a su pueblo. Amén. El Espíritu Santo no es fuego, hermano. Amén. No es literal. No es que va a descender el fuego. Que descendió fuego, sí descendió fuego. Amén. Cuando el profeta Elías hizo un altar, dice que trajo a los profetas de Balaam y le dijo, de Baal, y le dijo, hagan que descienda fuego sobre el altar. Y si Baal desciende fuego, nosotros vamos a creer en Baal. Y están los profetas danzando y danzando para que Baal bajara fuego. Baal era un dios pagano y nunca descendió fuego. Y dice que Elías mandó que mojaran el altar, la leña, y hizo una zanja de agua todavía, todo lleno empapado, y empezó a orar a Dios y le dijo, Señor, haz que esta gente incrédula vea tu poder. Y dice que al instante bajó ¿qué? Fuego del cielo y consumió la leña, consumió todo el altar, y aún dice que relamió el agua de la zanja. Amén. Después Elías fue elevado en un carro de ¿qué? De fuego. Pero hay muchos que fuego. El Señor vino a darnos fuego, vino a darle fuego al que no se arrepienta. Eso sí es cierto. Amén. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que los que no recibieron al Señor fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Así que, hermanos, sigan pidiendo fuego. Amén. Fíjense cómo es la palabra de Dios. Amén. Si usted lee todo el capítulo 3 de Mateo, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios está diciendo, ¿cuál leímos? El 11, ¿verdad? Fíjese el versículo 12 lo que dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará ¿a quién? ¿En con qué? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es el fuego que nunca se apaga? El infierno. Amén. ¿Sí se fija? ¿Quiere fuego? ¿Sí se fija? Por eso dice el versículo 8: haced pues frutos de arrepentimiento, y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Y él les empieza, es ahí donde les dice: generación de víboras, ¿quién los ha enseñado? Amén. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Los está regañando. Les está diciendo Juan el Bautista: generación de víboras. A la verdad, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí, que es Jesús, el Hijo de Dios, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y también en fuego. Amén. Y después sigue diciendo: y limpiará su era y recogerá su trigo. ¿Quién es el trigo? Su iglesia. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga, en el infierno. Amén. ¿Sí se fija, hermano? ¿Cómo primero leíamos un texto, ¿no? Nada más el versículo 11, y decíamos: bautízame, Señor, en el Espíritu Santo y en el fuego. Si lo leemos así, entendemos así, ¿no? Bautízame en espíritu y en fuego. Pero ya leemos todo el contexto y nos estamos dando cuenta que ese fuego no es tan bueno. Amén. ¿Sí se fijan? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Otro que pasa mucho, hermano, Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Lo he escuchado muchas veces yo, hermano. Mateo 7, 1 al 5, dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. No juzgue, hermano, para que no sea juzgado. Amén. Porque con el juicio que juzgas serás juzgado, y con la medida que midas serás medido. Amén. Pero sígale leyendo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Es malo juzgar, hermano? ¿Es malo juzgar? No. ¿Sabe por qué? Porque a eso nos mandó el Señor.
a juzgar para redarguir. ¿Cómo? Porque dice el 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio hijo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Dice el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. ¿Para qué? Para sacar la paja de tu hermano, del ojo de tu hermano. Amén. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hermano, deja de drogarte, deja de tomar, siendo yo un drogadicto? ¿Cómo le voy a decir yo eso? ¿Cómo le voy a decir a otro hermano, deja de adulterar, siendo yo un adúltero? ¿Cómo le voy a decir a mi hermano, deja de mentir, de robar, siendo yo un mentiroso y un ladrón? ¿Cómo le voy a decir yo eso? Si es más grande la paja que tengo yo, la viga, que la paja de mi hermano. Por eso dice la palabra de Dios, hipócrita, quita primero tu viga para que después puedas juzgarlo, para que después puedas redarguirle. Porque ¿para qué es un juicio? Para redarguir. Amén. Los juicios de Dios son para redarguir. Ahorita. Porque en el juicio final va a ser para dar sentencia. Amén. Ahorita es, a ver hermano, ¿qué pasó? No hermano, pues estoy en esto, estoy en aquello, cometí este pecado. Ok hermano, está mal, te estoy juzgando. Está mal lo que hiciste hermano. La palabra de Dios dice que tú debes hacer así, 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 así. Y eso es pecado. Así que arrepiéntete hermano, pídele perdón al Señor y a la iglesia y sigue adelante. Ya lo juzgué, pero es para redarguir. Amén. Pero para yo poderlo juzgar, necesito yo haber limpiado primero mi vida. Amén. Por eso hermanos, es muy, muy importante que antes de juzgar, tú mires tu ojo, tu vida. Amén. Entonces, ¿es malo juzgar? No, es malo juzgar cuando lo que tú juzgas es lo que tú estás haciendo. Eso sí es malo. Amén. Por eso dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Si se fija cómo, si nomás leemos, no juzguéis para que no seáis juzgados, nos sentenciamos a una sola cosa. Pero si continuamos leyendo con entendimiento, entonces comprendemos por qué no debemos juzgar. Amén. Vamos a leer otro. Estamos ahí mismo, en Mateo, pero va a ser el capítulo 17. Déjame ver si estoy bien, Sí, 17, 20. Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y muchas veces nosotros dijimos, fíjese hermano, el grano de mostaza es el grano más pequeño que existe, muy pequeñito. Así de fe necesitamos para poder mover una montaña. Imagínense si el tamaño del grano de mostaza es así, imagínense qué fe tenemos entonces, decíamos nosotros, si ni siquiera tenemos esto de fe, porque esto es lo que se necesita, así poquito de fe para poder mover una montaña. Imagínense qué fe tenemos, no tenemos nada de fe. Eso era lo que entendíamos. Mas ahora vamos a ver, ¿se refiere realmente al tamaño del grano de mostaza? No. Amén. Nos da el ejemplo del grano de mostaza porque el grano de mostaza cae a la tierra y sale un árbol. Produce. Un grano produce un árbol. Y dice que este árbol es de los árboles más grandes que hay. Tan grandes que las mismas aves de los cielos escogen sus ramas para hacer ahí sus nidos, porque están altos, son seguros. Amén. Así debe ser nuestra fe, que vaya de aumento en aumento, no que sea un grano pequeño, sino que produzca, que usted la siembre y vaya creciendo cada día más. Así debe ser la fe. Por vuestra poca fe, dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que lo dejas caer a la tierra y produce un árbol tan grande, así tu fe, si la dejaras producirse y crecer, entonces nada será imposible. Le dirás a este monte, muévete de aquí para acá, y se moverá. Amén. Eso es lo que realmente quiere decir este versículo. Amén. Otro, hermanos, de sus favoritos de ustedes, Filipenses 4:13. Amén.
Vamos a esos de favoritos de mis hermanos, pero lo vamos a buscar porque no es lo que ustedes dicen. Nosotros lo leemos así, Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Emanuel. Así es fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, amén. ¿Cuántos toman este versículo a la ligera? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me levanto con flojera en la mañana al trabajo, pero digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a lo mejor a hacer ejercicio y no puedo levantar una pesa de 10 y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo levanto. Un hermano se sirve un plato de pozole y se sirve otro y ya está lleno, y me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, varón, y se come el otro plato de pozole y malinterpretamos la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si usted lee el contexto, el apóstol Pablo no está hablando de esto. Amén. Y lo vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Ya lo entendió diferente, hermano? Amén. Que no puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece si se está echando 2 platos de pozole. Debe decir, cuando no tenga nada que comer, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Sé tener dinero, pero también sé no tener dinero. Sé tener trabajo, pero también sé qué es no tener trabajo. Y todo lo puedo en el Señor, porque Él es mi fuerza. Amén. ¿Sí se fija qué diferente se lee este versículo? Ahora, ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 4, era lo que le decía el otro día a los hermanos, estaban en el culto, el pastor el miércoles, creo que leyó este versículo que decía, capítulo 4, versículo 4 del mismo libro, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Usted va a decir, pues ¿qué tiene de malo aquí regocijarse? Bien, si yo se lo digo aquí a usted, hermano, hermanos, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Ustedes me van a decir, amén, hermano, me van a creer. Para mí es fácil decirles esto, regocíjense en el Señor. Aquí que a lo mejor hace calor, pero estoy en libertad. Que ahorita saliendo voy a tener que comer, que tengo salud, que tengo mis 2 piernas, que puedo caminar, que puedo ver, que puedo ir. Ahorita yo les puedo decir, hermanos, gócense en el Señor. Pero ¿sabe dónde escribió el apóstol Pablo este versículo? En la cárcel, hermano, amarrado a una piedra de sus pies. Ahí, hermanos, amarrado, él decía, hermanos, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense, con la espalda toda lacerada, llena de llagas, sin comer. Por eso él después dice, les doy gracias a Dios porque ustedes otra vez me están mandando ofrenda. Es lo que les está diciendo a los filipenses. Gracias les doy a ustedes, no porque tengan necesidad, porque yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé comer y sé quedarme sin comer, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí se fija, hermano? Qué diferencia es ver dónde se escribió. Porque yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece aquí, pero en una cárcel encerrado. Regocíjense en el Señor, hermanos, regocíjense otra vez. Confíen en el Señor. Con mi esposa muriendo de alguna enfermedad, yo les voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin trabajo, ahí es diferente, hermano. Por eso debemos entender cómo y cuándo se escribió la palabra de Dios, en qué tiempo. Amén. El apóstol Pablo lo dijo en una cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Confíen en el Señor, estando yo esclavo, golpeado por causa del Señor, porque era por causa del nombre del Señor que estaban encarcelados los apóstoles y que murieron. Amén. Imagínense a Esteban siendo apedreado. Dice la palabra de Dios que volteó al cielo y vio a uno como el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y la gloria del Padre
Y aún siendo apedreado, muriendo en agonía, en dolor, Él que les dijo: Señor, no les tomes en cuenta esto porque son ignorantes, porque no saben lo que hacen. Imagínense la capacidad que tenían estas personas, hermano. Imagínense al Señor Jesús crucificado, lacerado, lastimado, y Él les dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado porque no saben lo que hacen. Y aún en la cruz, crucificado, el que estaba crucificado a su lado le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otro hubiera sido: ahora sí, acuérdate de mí, pues ahora sí te estás muriendo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues sí, estás padeciendo, pero ¿qué le dijo el Señor? Aún con todo su dolor de la cruz, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Porque así nos manda el Señor, hermano, a que todo lo podamos en Cristo, que nos fortalece cuando tengamos y cuando no tengamos, como decía Job. Amén. Como decía Job, hermanos. El Señor dio, el Señor me dio y el Señor me lo quitó. Sea el nombre del Señor bendito para siempre. Amén. Si tengo, bueno, y si no, también. Me decía un hermano: si tengo para comer, gloria a Dios, y si no, pues le ayuno forzosamente. Amén. No era un lugar agradable, hermano. Hay otro, hermano, Mateo 18:18. Ya estamos por terminar, amén, no se preocupen. ¿Sabe? También es importante, hermanos, saber en qué tiempo se escribió la palabra de Dios. Porque en el tiempo que se escribió la palabra de Dios, a nuestro tiempo de hoy en día, ya cambiaron mucho las cosas, hermano. El otro día veía el Face de una hermana que compartió una imagen de una mujer vestida con falda hasta el piso, hermano, que no se le veían solamente la punta del pie, del zapato que traía. Una falda larga, holgada, una blusa holgada hasta acá y hasta arriba la mujer, y un velo que le tapaba todo el cabello. Y por otra imagen puso a una mujer con un pantalón muy entallado, una blusa muy entallada, en zapatillas, y pone la hermana ahí: porque la mujer no debe vestir como el varón y el varón como la mujer, por eso Dios prohíbe el pantalón. Y uno, hermano, se retuerce en coraje porque no comprende la palabra de Dios. Amén. Porque tienen años, hermanos, en la iglesia y no pueden ver más allá. Se matan a la letra. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribía estas cartas, no existían los pantalones. Amén. Además, la cultura de Israel no usan pantalones. Y estamos hablando que quien escribió la mujer no vestirá como el varón y el varón como la mujer, eran judíos. Amén. Bueno, pues entonces hay que poner los pantalones entallados, hermanas, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno, hermano, que dice eso. Amén, gloria a Dios. Si es cierto, pastor, como aquel hermano Chimuelo, ¿verdad? No, hermanos. La palabra de Dios también dice que la mujer y el hombre deben vestir decorosamente. Amén, con pudor. ¿Pueden usar pantalón? Sí pueden. Hay mujeres que trabajan en oficinas y forzosamente tienen que usar pantalón. Pero vístanse con pudor, hermanos. Porque también hay hermanas que traen falda. Pero la falda, hermanos, yo no sé cómo se las ponen. Que así caminan, miren, hermanos. Así van. De la misma falda apretada. Entonces dice uno: bueno, pues mejor traigan un pantalón, de todo mundo está igual de apretado. Amén. Entonces la palabra de Dios dice: vístanse con decencia, con pudor, como agrada a Dios. No dice pónganse falda o no se pongan falda o pónganse esto. Dice: vístanse con pudor. Amén. Su cuerpo de las mujeres casadas es para su marido, y de las solteras para su futuro marido. Amén. No para que se los ande enseñando a todo el mundo. Amén. Entonces por eso debemos entender qué tiempo, hermanos, se escribió la palabra de Dios. Amén. Dice Mateo 18:18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí vemos a muchos hermanos atando demonios. Amén. Atando al diablo. En sus oraciones: yo ato al demonio de la flojera,
yo ato al demonio del sueño, yo ato al demonio de la mentira. Hermano, no hay demonio del sueño, no hay demonio de la flojera. Hay demonios, pero la flojera y el sueño son parte del cuerpo. Es lógico que tú vas a venir cansado al culto si ayer estuviste viendo el box a las 11, 12 de la noche o la película. Eso es lógico, hermano. Vas a tener sueño. No es que un demonio te está metiendo sueño, es que debes descansar. Amén. No hay un demonio que le dé sueño, que le dé sueño, que le den ganas de ir al baño. Vámonos, el demonio de las ganas de ir al baño. No, hermano. No hay un demonio del adulterio que te va a tentar el demonio del adulterio. No hay un demonio del adulterio. Quien adultera, entonces a ese, hermanos, se le puede meter un demonio. Eso sí es cierto. O al que se droga, a ese se le puede meter un demonio porque está faltándole al respeto al templo de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo llega a un cuerpo, a un cristiano, el Espíritu Santo ¿qué hace? Barre toda la casa, limpia el cuerpo, lo purifica. Pero si nosotros mismos le decimos al Espíritu Santo, hazte para allá, yo todavía quiero seguir en esto, todavía quiero seguir en aquello, dejamos nuestro cuerpo limpio y vacío. Entonces el espíritu inmundo que salió de nosotros, ¿qué dice que la palabra de Dios que hace? Vuelve, pero no vuelve solo, se trae otros 7 consigo. Entonces si yo antes era drogadicto, ahora puedo tener un espíritu que me lleve al homosexualismo, al alcoholismo, a la mentira. Y entonces, pero no es que sea un espíritu de homosexualismo. Y tú tienes un espíritu de homosexualismo. Esos son los pecados que nosotros vamos a ir cometiendo. Amén. Entonces ahora ya no voy a estar como antes, voy a estar peor. ¿Por qué? Porque le di lugar al diablo. Entonces nosotros no podemos atar un demonio. Yo los quisiera ver a esos que atan demonios en las oraciones cuando estén endemoniados, para ver si lo pueden atar. Que se agarren, yo ato a este demonio espiritualmente con la soga del fuego del espíritu. A ver si es cierto que lo pueden atar. Si no podemos atar a la persona endemoniada, vamos a poder atar al demonio. Amén. Cuando dice esto, hermanos, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si usted lee el contexto de este versículo, lléveselos de tarea, hermano, para que tengan algo que entretenerse. Mateo 18 hemos leído, ¿verdad? Cuando está hablando de esto, está hablando de la disciplina de un hermano. Amén. Y fíjese, ahí mismo, adelante, está el versículo también que muchos malinterpretamos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo a veces les digo, hermanos, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio de nosotros. Y aquí somos más de 3. Y Dios está con nosotros. Eso no es cierto, hermano. Si yo estoy solo, ¿no puede estar Dios conmigo? Sí, puede estar conmigo. Cuando dice esto, el capítulo 18, se está refiriendo a que si yo y el hermano José Luis y el pastor nos reunimos en el nombre del Señor para juzgar a un hermano que cayó en adulterio, que cayó en cualquier otro pecado, entonces estamos los 3 hermanos. A este hermano ya lo exhortamos una vez, ya lo exhortamos 2 veces, ya lo exhortamos delante de la iglesia, delante de los hermanos, y no entiende. Entonces ahora, hermanos, vamos a orar por él para entregárselo a Satanás, a fin de que su cuerpo se destruya, pero su alma viva. Amén. Entonces este hermano va a ser entregado a Satanás, y entonces lo que nosotros cortamos aquí en la tierra ya fue cortado en el cielo. ¿Cómo? Dios ya se separó de ese hermano que está cometiendo ese pecado. Es por eso que llamamos el cortamiento, porque Dios ha hecho el hermano ha hecho una barrera entre él y Dios, una barrera de pecado. ¿Y qué otro sacrificio hay más aparte del que Cristo ya hizo? Ya no hay otro, hermano. Si tú no aceptas la voluntad y la disciplina del Señor Jesucristo, ya no hay nada más que te pueda salvar. Por eso es que decimos nosotros, lo que es atado de aquí es atado de allá arriba. Entonces si nosotros decimos, ¿saben qué, hermanos? El hermano fulano de tal cometió el pecado de adulterio y por lo tanto es cortado la congregación de los santos y es entregado a Satanás para la reprensión de su carne. Entonces ese hermano deja de tener la protección de Dios y puede estar
a la acechanza del enemigo, y este hermano puede caer enfermo de sida, de cáncer, de diabetes, puede morir accidentado, se puede cualquier tipo de muerte, puede perder un pie, puede perder la vista. ¿Por qué? Porque ya Dios no lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque el hermano ha hecho una barrera con su pecado. Amén. Entonces, ¿qué necesita el hermano hacer para volver a ser atado al Señor? ¿Que venga con el pastor para que ore y lo ate? No, que se arrepienta de su pecado. Y una vez arrepintiéndose de su pecado, su vida va a generar frutos de arrepentimiento. Y entonces nosotros, al ver los frutos de arrepentimiento, vamos a orar por él para que sea unido a la comunión de los santos. Pero Dios ya lo unió. Cuando Dios ve en él frutos de arrepentimiento, él ya lo unió, aunque nosotros no hayamos orado por él. Entonces ya cuando nosotros oramos, lo que fue desatado ahora vuelve a ser atado, vuelve a ser traído. Eso es lo que quiere decir. Y por eso dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eso quiere decir que si el hermano José Luis, el pastor y yo nos reunimos a fin de cortar a un hermano porque está haciendo mal, ahí está el Señor avalando, ¿cómo se puede decir? Avalando nuestra decisión. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios, no porque el hermano me cae gordo, sino porque ya se le dio 2 o 3 oportunidades al hermano, se le arrepintió delante de la iglesia y el hermano no entiende. Entonces hay un proceso de disciplina. Entonces, si 2 o 3 nos reunimos en el nombre del Señor, entonces el Señor ahí está avalándonos la decisión que vamos a tomar. Eso quiere decir, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Haga de cuenta que el que va a cortar es Dios, no el hombre. Dios es el que quita y el que pone. Amén. Fíjese entonces ¿qué otra idea de los versículos? Amén. Ya estamos acabando, hermano, no se desesperen. Vamos a leer 2 más. Primera de Corintios 9, 22. Primera de Corintios 9, 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Me he hecho a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y es aquí, hermanos, donde nos encontramos predicadores tatuados, predicadores drogadictos, alcohólicos, predicadores de la nueva era, que se visten como cholos para llamar a los cholos, que se visten como marihuanos para llamar a los marihuanos, que se visten como prostitutas para llamar a las prostitutas, porque la palabra de Dios dice, 1 Corintios 9, 22, que me tengo que hacer débil a los débiles para ganarlos. Amén. Si yo voy y le predico, hermanos, a un católico, ¿cómo me voy a hacer débil a él para ganarlo? ¿Sabe cuál es el error que cometemos nosotros los protestantes cuando vamos con un hermano que tiene otra idea? Que llegamos, hermano, tirando patadas. ¿Cómo? Llegamos y ese ídolo que tienes ahí colgado tiene un demonio adentro, y tú eres idólatra y te vas a ir al infierno si lo sigues haciendo. ¿Dice la palabra de Dios eso? Sí lo dice, que la idolatría es pecado. Pero entonces, ¿cómo me debo hacer débil yo al débil? No llegando y hiriéndolo. Tú eres drogadicto y te vas a ir al infierno por drogadicto. Tú eres alcohólico, tú eres prostituta y te vas a morir por pecadora. No. Cuando la prostituta se le acerca al Señor Jesús porque la querían apedrear, y le dice uno, esta mujer es adúltera, fue encontrada en adulterio y la ley dice que debe morir apedreada. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Sí, agarren las piedras y tírenle. ¿Sí dijo eso? Le dijo, ¿quién de ustedes está libre de pecado? Suéltele la primera piedra, el que está libre. ¿Y qué hicieron? Todos se empezaron a ir. ¿Por qué? Porque había culpa en ellos. Que nosotros tengamos la verdad de Cristo no quiere decir que ya somos perfectos. También cometemos errores, hermanos. También estamos mal y necesitamos de Dios. Somos pecadores todavía. No hemos sido santificados todavía. No tenemos un cuerpo perfecto todavía. Somos imperfectos y cometemos errores. Amén. Entonces me tengo que hacer al débil, no llegar diciéndole, hermano, te vas a morir porque estás creyendo una sopa aquí. No, sabes que, hermano, la palabra de Dios dice que el que ama
Él quiere que tú conozcas la verdad, y la verdad es Jesucristo, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay apóstol, no hay pastor, no hay nada que te lleve a Dios, sino solo Jesucristo. Qué diferente suena, ¿no? A decirle, tú eres de la iglesia de los pedófilos. Como decía mi amigo, ¿no? Martín Lutero, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, hermano. Y yo le digo, hermano, ¿has leído la historia de Martín Lutero? ¿Qué era lo que peleaba? Era un sacerdote católico peleando la verdad. Peleaba 95 tesis, donde decía la gracia y el perdón de Dios no se compran con nada. No porque vengas y des 1,000 pesos, ya Dios te perdonó. No, hermano. No porque des 10,000, ya Dios te va a tener aquí. No, hermano. Eso es el hombre. Si tú a mí me das 10,000 pesos, pues si yo de aquí te voy a traer. Pero Dios no es así. Amén. Entonces, si no conocemos, hermano, no podemos ir a la ligera y hablar. Y tú eres un católico perdido, o tú eres un testigo de Jehová falso. No. Con amor y con misericordia nos debemos hacer débil a los débiles. Si yo voy a predicarle a un cholo, no le voy a llegar tirándole. No, es que tú estás mal. Mira nomás cómo te viste, los pantalones todos armados. Mira nomás el pelo, cómo lo traes. ¿Qué es eso, los aretitos? No voy a llegar así, hermano. Tengo que hacerme débil a los débiles. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tranzan o qué? ¿Cuál barrio pintan o qué? Pero hasta ahí, hermano. Amén. No quiere decir que yo también, pues, sí, échale, hermano, a ver, ¿sabes? Pásamela. Y una vez le vamos dando. Al cabo que Dios es amor y paz también. Amén. No, hermanos. Debemos ser inteligentes. Amén. Cuando el apóstol Pablo fue a una ciudad romana, dice que tenían altares para varios dioses. Y entre ellos había un altar que no tenía ningún ídolo, no tenía nada. Y decía, altar al Dios no conocido. Amén. ¿Y qué llegó el apóstol Pablo? Hijos del diablo, se van a morir, a lo más como tienen todo lleno de ídolos. Y cada ídolo tiene un demonio, y cada imagen detrás de ella hay un demonio. No. Él hizo a un lado a todos los ídolos y le dijo, a ese que tienen ahí, al que dicen Dios no conocido, a ese les vengo a predicar yo. Ese envió a su hijo a la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Y ese nos quiere dar la vida eterna. Amén. Amén. Eso es hacerse débil a los débiles. ¿Sí entiende, hermano? Gloria a Dios. Y por último, hermano, 1 Corintios 14, versículos 4. Hace 4 y 5. 1 Corintios 14, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Dice, hasta aquí vamos a dejarlo, El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y muchos aquí dicen, no, hermano, si tú hablas en lenguas, te edificas a ti solo, porque nadie te entiende, nomás tú y Dios entienden. Y porque aquí dice, ¿no? El que habla lengua extraña se edifica a sí mismo. O sea, quiere decir que si yo estoy hablando en lenguas y estoy diciendo borucas y agarras bazooka y todo eso, ustedes no me entienden porque yo estoy siendo edificado con Dios. No, hermano, eso no dice la palabra de Dios. Más bien entiéndanlo así. El que habla en una lengua extraña, solamente él se edifica porque nadie lo entiende. Pero el que profetiza, ese sí edifica a toda la iglesia. Amén. Y ya leemos el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Sí se fija, hermano? Es mejor hablar la palabra de Dios que hablar en cualquier lengua. Y usted se va a encontrar que cuando la Biblia se refiere a las lenguas, como en Hechos 2, dice que recibieron lenguas como de fuego, no de fuego, como de fuego. Dice que hablaban lenguas, pero eran lenguas humanas, arameo, egipcio, amén, de Asia, no sé, de Macedonia, ¿sabe dónde hablaban? Y dice que la gente los escuchaba y entendían la palabra de Dios en otros idiomas. Eso es hablar en lenguas, hermanos. Amén. No lo que mucha gente hace, que agarra borucas y eso no.
Eso es puro circo, maroma y teatro. Amén. Por eso, hermanos, mal interpretamos la palabra de Dios. Amén. Esos son muchos ejemplos, pero me faltaron muchos más. Amén. Como los que se caen para atrás. Ese es otro punto. Amén. Que hay hermanos que oran y se caen para atrás. Es que me tumbó el Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios, que los soldados llegaron a buscar a Jesús y preguntaron: ¿quién es Jesús? Voltea al Señor y le dice: yo soy. Y ¡pum!, cayeron los soldados para atrás, porque la presencia del Señor los tumbó. Amén. Se cayeron porque eran pecadores, hermano. Entonces, cuando usted vea que alguien se cae, aguas. Amén. Hermano, lléveselo de tarea, estudie la palabra de Dios, tenga entendimiento, para que para la próxima que vaya a hablar, primero piense lo que va a hablar. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que es mejor ser prontos para escuchar y tardos para hablar, porque si nos apresuramos a hablar, podemos hacer como lo hizo nuestro hermano Malaquías 3, que empezó a decir: hermano, si ustedes no diezman se van a ir al infierno, y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Por qué? Por su mucha palabrería, porque no razonaba lo que estaba diciendo. Amén. Bueno, hermanos, pues que Jesucristo los bendiga y los guarde, hermanos. Nuestro hermano se queda con ustedes. Amén. Gloria a Dios.